¿A alguien le salió bien? Bueno, espero que les haya servido. Por favor, no es aprenderse el problema, es entender qué fue lo que pasó, de pronto qué error cometí, un signito por ahí, alguna cosa. Pero ¿cómo lo puedo detectar? Es que ni siquiera es eso, ni siquiera es como que ustedes digan, es que me equivoqué por este menos, ya. Eso no nos sirve es, pero bueno, listo, me equivoqué en ese menos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puedo evitar que me vuelva a pasar eso? Eso es lo más importante. Entonces, lo que les quería decir es que ahora vamos a pasar a esta parte de análisis, a ver si podemos en la realidad nosotros aplicar la ley de la conservación de la energía, porque ustedes pues podrán decir, esos problemas son todos inventados y eso no tiene sentido, no sé qué, pero pues todos esos problemas se aplican en la realidad. Y entonces ahora vamos a analizar un par de videos. Los créditos de esos videos muy bonitos y muy detallados son de Pivot Interactives, se los recomiendo. Hay varias actividades ahí para uno analizar. Realmente son videos de muy buena calidad y ellos tienen, digamos, muy extendido los videos. No utilizan trackers, sino que en los mismos videos ponen reglas para que ustedes mismos puedan sacar los datos. Pero nosotros vamos a seguir utilizando tracker para que nos salga automáticamente. Les voy a compartir otra pantalla. Y los que quieran hacer la actividad al mismo tiempo que yo, pues a ellos les envié los links de los videos para que lo vayan haciendo. Y si no, pues no pasa nada. Presten toda la atención, ojalá. O sea, no desperdicien el tiempo de estar acá pensando que después lo van a volver a ver. No, aprovechen la clase y, y luego hacen la actividad. Pues vamos a hacer una parte numérica relacionada con esto que vamos a ver hoy, el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el video que vamos a analizar? Es este, ya se los voy a explicar. Me confirman que están viendo como una rampa, una mano, una manzana. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, esto es muy interesante porque lo que están viendo ustedes acá es esto que está aquí abajo, lo que está conformando a esta pista en la que se va a deslizar este cuerpo. Esto es un montón de imanes. Son imanes que están aquí alineados unos con los otros. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá es un disco que en este momento está en estado superconductor. Esto lo metieron en nitrógeno líquido, probablemente lo enfriaron. Al llegar a cierta temperatura crítica, estos materiales se vuelven superconductores, ciertos materiales especiales. Los superconductores son materiales que pueden conducir corriente sin resistencia, entonces no se calientan como pasa con los cables normales. Entonces se puede conservar la energía completamente y uno puede almacenar energía ahí. Lo malo es que necesitamos temperaturas muy bajas. De los objetivos actuales en esta tecnología es subir esas temperaturas críticas lo máximo posible, porque si logramos tener superconductores a temperatura ambiente, podríamos escalar completamente a tener computadores cuánticos a temperatura ambiente y demás. Eso en algún momento se va a lograr y probablemente ustedes lo vean cuando sean viejitos. ¿Listo? Entonces, una de las características de los superconductores pues es esa de conducir muy bien, pero hay otra relacionada con el campo magnético y es que los superconductores están en un estado que se llama diamagnético. El diamagnetismo, ustedes están como familiarizados con algo llamado el ferromagnetismo. Por ejemplo, no sé si alguno de pronto en algún momento ha visto que en los transformadores eléctricos hay como bloques de hierro por dentro. ¿Alguien ha visto algo así en un transformador? Que un transformador es como un montón de cable enrollado alrededor de como un bloque de hierro o algo así. ¿Alguien lo ha visto en algún momento? ¿O nadie ha visto eso nunca? Bueno, si no lo han visto, pues no pasa nada, obviamente. La idea es que a los materiales ferromagnéticos les gusta mucho el magnetismo. Y entonces cuando uno los pone dentro de imanes, los dominios internos de esos materiales se alinean con el campo magnético y crean un campo aún más fuerte. Entonces por eso se meten en núcleos de hierro, materiales ferromagnéticos. Pero a los diamagnéticos no les gusta el campo magnético. Entonces cuando trata de entrar este campo magnético de estos imanes dentro del superconductor, los superconductores son diamagnéticos perfectos, este superconductor genera un campo igual y opuesto para que su campo interno magnético sea cero. ¿Y eso qué quiere decir? Que si aquí tenemos un polo norte, aquí también tenemos un polo norte y polos iguales se repelen. Lo interesante de los superconductores es que si yo le pongo a dar esto a dar vueltas, sigue flotando, sigue levitando. No es como cuando yo tengo dos imanes, norte con norte, pero medio lo modifico y ¡pum! Da la vuelta y se quedan pegados. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha jugado con imanes, pero eso es lo que no le pasa. Con los superconductores no, eso sigue flotando desde que esté en estado superconductor, sigue flotando. ¿Y para qué todo esto? Porque precisamente lo que se va a hacer es soltar este cuerpo y él se va a deslizar levitando sobre todos estos imanes
¿Y para qué nos interesa que levite? Para disminuir la fricción. O sea que esto es un ejemplo real de algo que tiene muy baja fricción, es como un colchón de aire. No es que no haya fricción, pero es muy baja. Y nuestra pregunta es, ¿será que podemos calcular cuál será la velocidad final en este punto de esta partícula? Y pues podemos ignorar la fricción. Si conocemos esta altura, entonces ahí sería aplicar la conservación de la energía, medir esa velocidad y ver si sí más o menos nos está dando bien o no. ¿Listo? Entonces voy a darle play al video. Ustedes pueden ver que no se desliza. Entonces la idea es analizarlo con Tracker, ¿ok? Analizarlo con Tracker. Aquí no tenemos distancias porque esto viene de una actividad, ellos tienen ahí que la altura es K, pero pues no la conocemos, pero más o menos teniendo en cuenta que una manzana tiene más o menos un promedio de 10 centímetros, vamos a utilizar esa manzana para tratar de estimar más o menos esta altura y con eso pues podemos más o menos medir todo. ¿Listos? Y ahí está. ¿Cómo hacer el tracking de este tipo de problemas? Pues ya saben, tenemos que poner un sistema de coordenadas, tenemos que poner una longitud que sería como la de la manzana, afortunadamente la pusieron y con eso tenemos como una ayuda. Miren que en estos videos también nos dicen el frame rate, aquí es 240 cuadros por segundo. Y además nos toca hacer como un sistema de rastreo relativamente grande, entonces que incluya como todo esto, para que como esto va rotando y va cambiando su orientación, pues no lo perdamos hacia el final. Yo ya hice eso y ya tengo el tracker listo y activado, entonces ya se los voy a mostrar. ¿Queda claro entonces por qué podemos ignorar la fricción? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Listo, entonces ahora creo que aquí tengo el proyecto de tracker. ¿Cuál es? Polo friction, listo. Vamos a ver, ahí se me demora un poquito. Mientras tanto, pues igual le voy a tomar la imagen al video para que le podamos hacer el análisis nosotros. Lo voy a tener ahí. Entonces voy a tomar aquí un screenshot, Profe, una pregunta. señor. Pues yo entendí que como esa laminita tuvo que pasar por un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que él la pueda tocar y no se queme? Sí, eso está, ese, digamos, uno puede pensar es que tiene una baja conductividad térmica, por ejemplo. Esa laminita está súper fría y pues él, digamos, la tocó momentáneamente, pero en la preparación, yo he visto algunos otros videos que ellos han hecho, normalmente utilizan guantes, sobre todo cuando van a meter la partícula dentro del nitrógeno líquido. Ya por fuera eso está frío, pero digamos que probablemente la conductividad térmica es muy baja, entonces no necesariamente tú sientes esa transferencia tan fuerte. Por ejemplo, es como cuando tú pisas el piso con los pies descalzos o pisas una alfombra. Realmente están a la misma temperatura, pero uno tiende a sentir como más frío, entre comillas, ciertos pisos, pero es porque más bien uno puede intercambiar más fácilmente energía con ese piso que con la alfombra. La alfombra es más aislante térmico. Entonces, eso por una parte, ¿sí? Y la otra es que yo creo que lo puede tocar momentáneamente, moverla, etcétera, pero ya cuando la vaya a coger, pues no la va a coger durante un tiempo prolongado porque le puede producir una quemadura por frío. Yo alguna vez experimenté con nitrógeno líquido ahí en la carrera. Eso es impresionante. Por ejemplo, uno le bota un borrador y eso empieza como a estallarse. Obviamente, pues hicimos el experimento de meter como unas hojas de una planta y las sacábamos así congeladas y uno las toca y se desbaratan. Una araña también la metimos. Y yo metí una chocolatina también y la enfrié muchísimo y luego la saqué, la dejé pues que se le fuera como el hielo que se le había pegado y me comí un pedazo y eso me enfermó. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando uno es joven es como muy loco y no tiene cuidado con las cosas y entonces pues no vayan a hacer nada de eso, ¿listo? Y entonces sí, hay que tener cuidado con estas posibles quemaduras por frío. Entonces yo creo que temporalmente no pasa nada, pero pues si la coge y la mantiene en la mano se va a quemar. Ok, profe, gracias. Ujú. Depende mucho del material. Entonces yo le voy a tomar una foto acá de esto, en un momentico. Vamos a hacer un estimado simplemente de cómo sería qué, cómo sería más o menos la velocidad al final. Y con eso, pues vamos a tratar de ver si, pues si nos da algo, si sí podemos como predecir alguna cosa o no podemos predecir absolutamente nada. ¿Dónde está lo de las notas? Y voy a pegar esta imagen acá. Ustedes no están viendo ahorita nada de lo que está. Y ahora voy a dejar de compartirles este. Creo que hay una pregunta así. Listo. Y les voy a... ¿Me pueden confirmar que están viendo como una foto del video?
unas notas en mi pantalla. Sí, profe. Listo, entonces miren, esto va a ser como un poquito, no muy riguroso, ¿está bien? Yo voy a decir que esta altura es aproximadamente 10 centímetros, ¿ok? Esta H1, digamos, es igual más o menos a 10 centímetros. Ese es uno de los problemas que tengo acá. Y ahora lo que vamos a hacer es como ver cuánto sería la altura final. Puedo poner varias barritas de esas. Como pueden ver, no es la forma más científica y precisa de hacer esto. Es un estimado de órdenes de magnitud. Entonces, ¿ustedes más o menos cuánto dirían que es la altura total, viendo esto? La altura total inicial. Como 35 centímetros. 30 o 40. 40 y... Es acá, ¿cierto? Como 50. Digamos, aquí vamos 10, 20, 30, 40. Y el 50, pues claro, va a depender de que si estamos midiendo esto o estamos midiendo esto. Entonces pongámoslo en la mitad, en el centro de masa, ¿les parece? Entonces, digamos que va como por acá. Entonces, ¿les parece bien si la estimamos aproximadamente en 46? Sí, está bien. Listo. Entonces, más o menos es 46 centímetros. Y lo que queremos es básicamente a qué rapidez llega acá final. Que ya cuando se traslade por aquí, como no hay fricción, pues es la misma. Por acá o por acá es la misma. Entonces, apliquemos conservación de la energía. W1 conservativo más W externo igual K final menos K inicial menos U final menos U inicial, perdón. Más U final menos U inicial. No hay, cero, igual a K final, va a ser la masa de ese bucket, o la rapidez final al cuadrado sobre 2. K inicial no hay, parte desde el reposo. Vamos a ver, o vamos a suponer que es muy pequeña, porque depende de dónde hagamos el tracking. Entonces vamos a suponer que es 0. U final, entonces tenemos que escoger un nivel de referencia. Entonces el nivel de referencia, pues yo creo que lo normal para todos es que lo escojamos acá. Entonces el U final es 0. Y entonces sería menos U inicial. Y el U inicial será simplemente M por G por H. Entonces esto salió súper fácil, porque es M por B final al cuadrado sobre 2 igual a M por G por H. Y por eso la masa no la necesitamos. Uf, buenísimo. Y entonces nuestra predicción es que esta rapidez final va a ser raíz de 2 por G por H. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Cuánto es esta predicción? Ayúdenme, por favor. 2 por 9.81 por 0.46 igual. ¿Cuánto les da? 3,00. Sí. Sí, es como 3 metros por segundo, ¿cierto? 0.0419, no sé qué. Entonces, esta es nuestra predicción. Eso es lo que nos debería dar si lo analizamos con Tracker bien analizado. Obviamente sabemos que como no tenemos certeza en la altura, pues no nos va a ser perfecto, pero tiene que ser alrededor de eso. Antes de seguir, ¿alguna pregunta o duda en este análisis que acabo de hacer? Profe, ¿la altura de la manzana la sacaste de la página o te la inventaste? No, no, ninguna nota. Busqué en Google como la altura promedio de las manzanas y también basado en mi experiencia con las manzanas, más o menos le saqué eso, pero pues de nuevo es una estimación, ¿listo? Ok, gracias, profe. Listo, entonces ahora voy a dejar de compartir acá y vamos a ir a Tracker, pero el micrófono sigue abierto acá. Tin, tin. Y aquí creo que está, a ver, está el video abierto, lo voy a quitar y está Tracker. Vamos a decirle, no hay ninguno de estos. Open file, esto está en downloads, esto está en videos, me parece. Y esto es, ahí está el videito, como ustedes pueden ver. Recordemos que de lo que acabamos de ver también una predicción es que, bueno, varias predicciones ahí que podemos ver nosotros. Yo ya hice el análisis, miren que aquí le puse más o menos a esta altura como 10 centímetros. Y en los settings, aquí en Clip Settings, también le dije que el frame rate era 240 frames por segundo, como dicen aquí en la información.
Entonces, ¿ustedes por qué creen que es importante decirle lo de frame rate? Para que los datos sacados en el video sean acorde a la realidad. Acorde a la realidad, como que el segundo sea un segundo, ¿cierto? Ujú. Exacto, eso es muy importante. Entonces, por eso ellos también lo ponen ahí. Entonces, miren que, si quieren, les hago un play acá. Yo no sé si se alcance a ver el video o no. Aquí va el play, entonces ahí está el tracking. Ya me costó un poquito encontrarle como bien el área, pero bueno, ya salió. Miren cómo la rapidez, esto es muy interesante, miren cómo la rapidez va creciendo aproximadamente así con cierta pendiente, pero luego cambia y se vuelve más o menos constante. ¿Eso será lo que uno espera? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso estará bien o estará mal? Bien, ¿no? Bien, ¿cierto? ¿Y por qué está bien? Porque pues eso es precisamente lo que uno espera. Aquí se va acelerando, la gravedad va haciendo trabajo y cuando llega acá a este punto pues ya no se acelera más, entonces se debe estabilizar. Entonces más o menos es lo que uno espera. Y por eso la forma en la que se comporta la posición en función del tiempo pues es diferente. Observen que al principio es un movimiento más o menos parabólico, no necesariamente es parabólico, pero más o menos parabólico. No tiene que ser parabólico porque pues aquí va cambiando completamente el papel de la fricción, es una fuerza no constante, entonces no es parabólico la aceleración, pero miren que al final se vuelve aquí como una línea recta, ¿sí lo ven? Aquí, más o menos al final, porque precisamente aquí la velocidad va aumentando, o sea, la pendiente de esta curva va aumentando, pero luego la velocidad se vuelve constante, entonces la pendiente se vuelve constante. Entonces pasamos de un movimiento que no es uniforme rectilíneo a un movimiento que es uniforme rectilíneo. Entonces uno no puede como coger acá y atravesarle una línea recta, no tiene sentido, son dos dominios diferentes. Y pues bueno, observen ustedes por favor, acá tenemos una velocidad final que no es lo que habíamos dicho, exactamente 3, sino que es un poco más grande, como del orden de 3.8. Entonces, ¿qué creen que en qué la pudimos embarrar? De pronto no era la altura. Es lo más probable. Miren que simplemente yo, por ejemplo, la altura la tomé hasta el borde aquí superior. Ahorita aquí en el video estaba más o menos acá. Miren esto cómo depende. Por favor, observen a la derecha. Voy a empezar a subir la altura de referencia y miren lo que está pasando a la derecha con la velocidad final. ¿Sí están observando un cambio? Es muy sensible, ¿cierto? Entonces miren que si mi manzana, como estaba originalmente, yo le digo que estos son 10 centímetros, entonces me da una velocidad final pues del orden de 3.7. Pero sí, pero yo en el video, en el análisis que hicimos ahorita, perdón, yo le puse pues a toda esta altura, más o menos hasta acá, le puse más o menos hasta acá, más o menos 10, ¿sí? Teniendo en cuenta que puede haber fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Y observen cómo nos da la predicción, muy cercana al 3. Y ya en la realidad, si uno tuviera exactamente las mediciones, pues ya tendríamos mucha más certeza. También podríamos tratar de utilizar, por ejemplo, la mano acá del señor, pero bueno, es que eso depende, ¿no? Hay gente con unas manos muy altas. Pero si yo miro con mi mano, mi altura, digamos, hasta donde empieza el pulgar, aquí tenemos como la base, ¿cierto? Habría que sumarle este pedacito, pero tenemos que, bueno, es que este señor puede tener la mano grande. O sea, ese es el problema de no tener como una distancia de referencia, pero observen que si lo hacemos que coincida aproximadamente con lo que teníamos ¿en qué? En el análisis que hicimos, que yo lo torcí así un poquito, y dije que esto era 10, más o menos. Si hacemos eso, observen que nos da muy cerca a 3. Entonces nuestra predicción de la conservación de la energía es muy buena, sobre todo porque aquí no tenemos fricción, entonces es muy sencillo. Entonces, ¿qué tal? ¿Sí creen ahora que sí se puede aplicar en la realidad? Profe, espera una pregunta. ¿Cuál es el dato de la velocidad que dices que queda cercano a 3? Acá mira, la rapidez total de la partícula en función del tiempo al final, la final, que es cuando se estabiliza, que es cuando llega aquí abajo, mira que es alrededor de 3. Y esa gráfica, esa es una gráfica en tracker como la había sacado. Señor, Sí, esta segunda gráfica, la velocidad. ajá. Para ponerla ahí en tracker, ¿cómo habías hecho? Yo ya la tenía lista, ya la tenía lista, ya tenía el proyecto listo, yo ya había hecho este análisis antes, porque pues qué tal pasar la pena aquí de equivocarme. Esto ya lo tenía listo, pero simplemente tú lo pones a hacer un auto-tracking y él te va botando estos datos. Tú le puedes poner aquí dos figuras o... me di cuenta que cuando yo instalé una actualización de tracker, ahorita tengo la versión
6.0.1, automáticamente me salieron las dos gráficas y aquí yo le dije que en vez de pintarme Y, porque esto originalmente tenía era la posición en Y, que en vez de pintarme eso, me pintara la velocidad. Pues Y obviamente está disminuyendo. Miren que aquí está la gran diferencia. Observen que nosotros hemos dicho que la altura inicial era como de 0. ¿Cuánto fue que dijimos? Como 50. Como, sí, como 46, ¿cierto? Habíamos dicho. Miren que aquí la altura original, pues cambiemos la fórmula. Miren, aquí la altura original es 0.37. Entonces vamos allá a la fórmula que teníamos, que era raíz de 2g por h, y a ver cuánto nos da, pero si en vez de ponerle 0.46, les ponemos 0.37. Entonces 2 por 9.81 por 0.37, también depende de donde yo puse el origen. Igual, y le saco. Entonces miremos a ver dónde están los ejes, también me parece que eso es importante. Los ejes están más abajo de lo que es la altura que me disminuye, 0.35, y si yo los bajo, pues también va a cambiar. Entonces, bueno, esta versión de Tracker entonces me está amigando estas dos figuras, y como te digo, yo lo que dije fue, no, por favor póngame la magnitud de la rapidez, ¿listo? Que por eso estabiliza. Y ya. Entonces esto es para que ustedes vean cómo uno puede aplicar hacia la predicción y luego compara. Obviamente en un experimento real, pues ustedes tienen que poner muy bien las escalas para que esto les dé pues muchísimo mejor de lo que nos está dando. Señor. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el laboratorio? O sea, sobre esta aplicación. ¿Sobre esto que estamos haciendo acá? Sí, pero del laboratorio. Si no nos saca mucho el tema, sí, dale. O sea, lo que pasa es que cuando realicé esto en Tracker y lo pasé al otro programa para hacer las gráficas, en el otro programa, o sea, yo necesitaba que salieran menos decimales porque aparecían demasiados. Pero al momento de quitarle decimales, me cambiaba muchísimo la dirección de las gráficas. Lo que pasa es que ahí hay una cosa que yo se los expliqué. Vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a decirle que aquí no nos ponga esto, sino que nos ponga esto así. Ustedes cuando copian a Cy Davis, ustedes tienen que asegurarse de que copie como números, no como texto. ¿Tú te aseguraste de eso? Supongo que no. Listo. Entonces, eso es muy importante. Voy a abrir Cy Davis acá. Este computador es de 2013 y ahí está. Chugging along. Entonces, mira, yo llego acá y lo pego, ¿cierto? Pero mira que el tipo de datos en mis columnas quedó como texto. Pues él me copió como estas dos primeras filas que no me interesan. Entonces, supongo que tú las borraste, ¿cierto? Son texto. Y aquí pues me aparece un NaN porque esto no existe, porque esto calcula la derivada numéricamente, entonces la primera y la última no existe. Entonces, estos son como todos los datos que tú me estás diciendo, un montón de decimales, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces yo llego y paso acá, voy a quitar la primera y la última porque no me interesa. Entonces ya tengo puros números, pero yo creo que son números, pero mira, aquí dice que eso es texto y si me paro en cualquier columna, texto, texto, texto. Entonces, ojo porque eso hay que transformarlo a numérico. ¿Por qué? Entonces voy a hacer la gráfica, voy a hacer esta gráfica, ¿listo? Entonces esto me da que una línea recta. Mira lo que me tenía que dar. ¿Sí? Y me están dando que una línea recta. Porque claro, porque lo que está haciendo es graficar cadena contra cadena. Eso no hace un lexical sort, un ordenamiento por el primer número, pero pues no tiene en cuenta las relaciones entre las cosas. Entonces aquí hay un grave problema. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es convertirlas en número. Y eso siempre hay que hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es, pues, la primera recomendación que les di, eso se puede mirar en el video de esa clase. Y mira cómo cambia. Entonces, claro, si tú llegas y le quitas a estas cadenas de texto decimales y no sé qué, pero no son números sino texto, eso cambia completamente la representación. ¿Listo? Entonces, probablemente ese Listo. fue uno de los errores. Yo creo, les anuncio de una vez que yo creo que les voy a hacer repetir ese laboratorio, porque la mayoría de los grupos, si no decir todos, utilizaron básicamente los mismos videos o los mismos ángulos para sacar el coeficiente de fricción cinética
que el de estática, y no. En las instrucciones se les decía que tenían que utilizar otro ángulo, pero eso les explico después. Pero entonces, pilas, por favor, cuando hagan Inside Davis y sus análisis, tener cuidado. Digamos que acá, por ejemplo, yo tendría sentido que yo hiciera, no sé, acá, una regresión lineal en este sitio. Entonces, en esta curva, ¿tiene sentido una regresión lineal? No, profe. No, no tenemos un modelo en la cabeza, pero no tiene sentido. Esa es la otra, que a veces ustedes les dan como unas curvas y le mandan la recta, ¿sí? Y a veces no tiene sentido, hay que mirar qué pasó. Ahora, sí tendría sentido de pronto aproximarla en cierto rango, digamos, decir, en esta zona es recta, entonces uno ahí le puede decir, si yo le hago aquí un fit linear, sí, da horrible, ¿sí ven? Esa cosa que está ahí arriba, eso no tiene sentido. Además, miren los parámetros, nan es not a number. Eso quiere decir que no pudo hacer nada de eso, ¿sí? Eso no le sirvió. Entonces ahí me tocará utilizar como el fit wizard. Y en el Fit Wizard, en el asistente mágico para las regresiones, yo le podría decir, bueno, listo, yo quiero hacer, vamos a ver, aquí hay una lineal, aquí hay varias funciones disponibles, o le puedo decir una que se llame User Defined. A ver, aquí no está lineal. Está con ifs. Wow, yo no me he dado cuenta de eso. Polinomial, le puedo decir, de grado 1, o le puedo decir de grado 2, no sé qué. Pero aquí viene una cosa útil. Le voy a decir, listo, vamos a hacer un polinomio de grado 1. Vamos a ver, es que yo quiero ver si me deja escoger, porque esto, sí, miren, aquí me va a aplicar, va a utilizar los parámetros A y B, pero yo le puedo decir de dónde a dónde. Entonces yo le puedo decir, listo, del mínimo hasta acá, pero yo no quiero que vaya hasta 0.429, eso no tiene sentido. Más o menos la tendencia lineal, yo pensaría que va, no sé, hasta 0.27. Entonces yo puedo cambiarle eso acá. Cuando lo hago simplemente fit linear, él utiliza todo. Si yo quiero ser más específico, pues tengo que venir a utilizar el fit wizard. Entonces yo le doy fit, hemos specify a valid function, pero ya lo hemos escogido, ¿no? Edit function. Ya. Tenía que seleccionarle esto para que utilizara la que estábamos acá. 0.27, le hago fit. Y miren que ahora la nueva línea está muchísimo mejor. Y los datos, observen acá, la sub 0, que creo que es el punto de corte, 0.36, listo. Y miren que el error es pequeño, está en un error en las centésimas, y esto empieza en décimas, entonces estamos hablando de un error pequeño, 1 comparado con 35. Y miren que la pendiente da 9.58 y el error también es pequeño, estamos hablando del error de milésimas. ¿Sí? Porque este tiene digamos, tres cifras significativas, hasta cuando empieza el error ese tiene una, entonces estamos hablando de esos tres órdenes. Entonces es mucho mejor cuando yo tengo ese control. Y eso también pues, me lo permite hacer Side Davis y lastimosamente, digamos, en Excel ustedes no tienen acceso a estos errores. Y estos son súper importantes. ¿Ok? Entonces uno puede decir el comportamiento lineal en tal zona y con eso podemos calcular la aceleración de nuestro cuerpo. Miren de nuevo, aquí hay una cosa interesante. Esta aceleración, ¿a cuánto debería ser igual? Si lo que estamos pintando en esta curva es velocidad en metros sobre segundo en función del tiempo, en segundos. ¿Cuánto? ¿O a qué les está dando cercano? 9.58, ¿a qué está cercano? ¿No les suena? La pendiente en una curva de velocidad en función del tiempo es una aceleración. ¿Esta aceleración sí les parece algo? Gravedad. Gravedad. ¿Se parece? Gravedad. A la gravedad, ¿cierto? A la aceleración de la gravedad se parece bastante. ¿Ok? Entonces, aproveché tu pregunta, creo que fue Diego, para mostrarles pilas con ese intercambio y pues para mostrarles otro tipo de análisis que también se puede hacer. ¿Sí te sirvió lo que te mostré? Sí, señor, profe, gracias. Listo, un gusto. Igual acá, si quisiéramos en la gráfica de posición en función del tiempo, pues si le queremos hacer una lineal, pues será solamente como por esta zona, porque pues en esta zona claramente no es lineal. Entonces tenemos que utilizar el Fit Wizard. Ahí. Entonces este fue un ejemplito para que ustedes vean cómo uno puede, realmente esto funciona, o sea, esto se utiliza para las naves espaciales, se utiliza. ¿A qué rapidez debo mandar yo este cohete para que se pueda escapar de la gravedad de la Tierra? De hecho, aquí hay otro video de ellos, aunque este video debe ser más público, porque este video es
de una misión espacial, yo no me acuerdo si es este. Este lo vamos sí, esta es de la misión que se fue a Marte, Ingenuity creo que se llama. Y nosotros vamos a analizarlo porque para estudiar cómo funcionan los cohetes tenemos que saber momentum, que es cuando las fuerzas dependen del tiempo. Si se dan cuenta, para las energías vimos la relación entre fuerza y distancia, que es el trabajo. Para este tipo de problemas vamos a ver la relación entre fuerza y tiempo, que es el momento. Y vamos a analizar estas cosas. Y también podemos analizar con trackers su rapidez. Curiosity, sí. Este es el que vamos a analizar después nosotros. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. Antes de cerrar lo que tengo acá, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, en Site Davis, ¿cuál era la gráfica de versus que habías hecho para el ajuste polimonial? ¿Polimonial? Polinomial. Eso. ¿Esa gráfica es de qué contra qué? Claro, aquí falta, ¿no? Entonces yo puedo editar, obviamente. Y esto es B sub X. Perdón, la rapidez. En función del tiempo. Y le puedo poner las unidades incluso. Aquí todo está en MKS. ¿Listo? Ya listo, gracias, profe. De nada. Ahora, antes de seguir, ¿será que es fácil? ¿Será que podemos aplicar la ley de la conservación de la energía para cuando haya fricción? Supongamos que esto aquí claramente esto no es una curva circular. Supongamos que es circular, que es más fácil. ¿Será que podemos aplicar la ley de la conservación de la energía? Y pues la respuesta es sí, sí la podemos aplicar, pero vamos a sufrir un poquito. ¿Por qué? Porque la fricción ya no va a ser constante, porque miren que como la fuerza normal va cambiando de ángulo a medida que nos movemos por la rampa, la fuerza de fricción también, y su trabajo entonces va a depender de la posición o del ángulo en el que esté. Entonces no va a ser sencillo, y eso es lo que vamos a hacer después numéricamente. Calcular cómo nos da en una curva ya real, con fricción. Esta también es real. Eso es para que vean ustedes que los casos ideales también son reales. Pero en una que tenga fricción, también podemos calcular eso, pero ahora nos toca utilizar una solución numérica y eso se puede hacer incluso en una hoja de cálculo, que eso es algo que ustedes pues deben poder hacer. Mejor hacerlo en Python, listo. Pero pues ustedes probablemente no sepan programar en Python, entonces lo podemos hacer en una hoja de cálculo y eso lo vamos a hacer también después como un trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Listos para medir el otro problema? ¿Les parece? Listo. Entonces vamos a medir el otro problema. Yo no le voy a cambiar nada. Vamos a hacer el otro problemita. Es otro que es un puck, como un disquito de estos que está, pero que está, es de hielo seco, que va a deslizar sobre una rueda. Miremoslo y ahorita lo escribimos. Upa, este no es este. Entonces miren, esto que tenemos acá arriba, pues es como un bloque de hielo seco que se va a deslizar sobre esta superficie que es circular. Y la pregunta es, ¿podremos predecir en qué punto se separa de la superficie utilizando la ley de la conservación de la energía? Esa es nuestra pregunta. ¿Será que lo podemos predecir? Y si lo medimos, ¿nos da eso? Entonces miren, yo le voy a dar play acá para que ustedes lo vean. Ahí se está deslizando. Y hay un momento en el que se desprende. Ahí, eso no pasa muy rápido. Hay un momento en el que se desprende. La pregunta es, ¿será que podemos predecir ese ángulo? Entonces, aquí en este video, también de Pivot Interactives, miren que ahí tiene guantes. No sé si se dieron cuenta. Lo voy a poner otra vez. Presten la atención ahorita en la repetición. Ahí tiene guantes para protegerse. Entonces, miren que ahora nos pusieron los ángulos. Y la pregunta es, más o menos, ¿en qué ángulo se fue? Como en 58, más o menos. Entonces, ahora tenemos que calcularlo teóricamente. Vamos a suponer que no hay fricción y veremos si nuestra predicción sirve o no. Y con eso podríamos saber si hay o no hay fricción realmente y cuánto será el trabajo de esa fricción. Ahí nos dieron también el radio. Si se dan cuenta ustedes, aquí también tenemos el radio. Miren, el radio es de más o menos 30 centímetros, aproximadamente un poquito más, ¿no?
como el orden de 31 centímetros. Y entonces vamos a tratar de hacer esa predicción. ¿Listos? Espérense, voy a volverlo a poner para poderlo grabar. Voy a tratar de grabarlo cuando se está... Ahí miren que yo diría que ahí ya se despegó. Tienen que ya hay como una sombra oscura en nuestro Phuket con la superficie. Vamos a ponerlo otra vez. Lo voy a poner bien despacio para que lo pueda parar y pausar. Miren que cuando está en contacto, por ejemplo ahí, no hay como sombra oscura entre la superficie esférica y el Phuket. Ponerlo más despacio. Casi queda cuadro por cuadro. ¿Ustedes qué dirían? Ahí ya se está despegando, ¿cierto? ¿O no? Sí, como el principio del bloque. ¿Cierto? Ya se está como despegando. Entonces, más o menos, ¿qué ángulo es este? Como del orden de 55, Cuenta. 50. Este es, a ver, este es 45, esto es 50, esto es 55, esto es 60. ¿Les parece si lo pensamos aquí como en la mitad? Como en 53, más o menos. Más o menos. Sí, profe. ¡Ah! La amarré. Lo devolví mucho. No lo puedo volver un cuadro nomás. Vamos a acelerarlo un poquito. Y ahora lo voy a desacelerar. Quieto. Tiene que haber una forma de volverlo solo un cuadro, pero no sé cuál será. Ah, ahí está, un poquito menos. Ahí empezó a despegarse. Sí, del orden de 55. Vamos a ponerlo del orden de 55. Le voy a tomar una foto. Ahí. Permítame un momentito. Si quieren ver más videos así de este estilo, como para entender conceptos, ahí está el copyright Peter Bohasek. No sé si lo pronuncio bien. Él es el que hace este tipo de cosas y vamos a utilizar varios de esos videos que él hace en algunas otras ocasiones. Listo, ya le tomé la foto, voy a checarlo, bueno, ahí se va, chao. Vamos a hacer el análisis y luego vamos a ver la predicción, cómo nos va con la predicción. Entonces ustedes en este momento ya no deben estar viendo nada. Y ahora les voy a compartir la pantalla. Y ustedes me confirman, por favor, que están viendo la pantalla con la foto del video. Sí, profe. Listo. Entonces miren, recuerden que la predicción es ¿a cuál ángulo se desprende? O sea, pierde contacto. ¿Qué significa que pierda contacto? ¿Cómo lo podemos meter eso en las ecuaciones? ¿Cómo será eso? ¿Qué significará? Cuando la normal sea cero. Muy bien. Cuando la normal es 0, entonces se pierde contacto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la normal en función del ángulo. O sea, aquí tenemos que utilizar, como hablamos de normales, tenemos que utilizar leyes de Newton y también conservación de la energía. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Vamos a ver por qué necesitamos conservación de la energía. ¿Está bien? Entonces, al inicio yo tengo una velocidad ahí igual a 0 y aquí yo tengo una velocidad final igual, diferente de 0, ¿cierto? Entonces, pues tratemos de hacerlo solo por conservación de la energía. Entonces, uno lo que diría es, vamos a colocar como acá, por ejemplo, nuestro sistema de coordenadas. ¿Está bien? Entonces vamos a escribirla. Vamos a ponerla de azulito. Entonces sería trabajo externo más trabajo no conservativo es igual a K final menos K inicial más U final menos U inicial. ¿Y esto, entonces, en qué se convierte? Esto no tenemos. Se supone que no hay fricción, luego la vamos a meter. El K inicial también vale 0. Y como estamos escogiendo este punto de referencia, entonces vamos a tener tanto U final como U inicial, porque en ambos casos hay una altura. Y también tenemos K final. Entonces tendríamos 0 igual. K final sería masa de nuestro Phuket por rapidez final al cuadrado sobre 2, más la U final,
estamos midiendo desde aquí abajo, este es nuestro punto de referencia, entonces la O final tiene que ver con esta altura. ¿Ok? Entonces nuestra partícula tiene aquí un ángulo con la vertical, lo vamos a llamar teta. Entonces, ¿cómo sacaríamos esta H final? Geómetras. Sabemos que esto es el radio, esta altura es el radio y esta altura también es el radio. Si esto es teta, ¿les parece bien si cogemos este ángulo que sería 90 menos teta, ¿cierto? Y si le hacemos el seno, nos va a dar esa altura, ¿sí, ¿sí o no? Sí, profe. Seno de Sí. 90 menos teta, listo, gracias. Seno de 90 menos teta sería el H final sobre la hipotenusa, que es el radio. Pero seno de 90 menos teta, ¿eso a qué es igual? Eso es seno de 90 por coseno de teta menos coseno de 90, que es 0, no sé qué. Entonces esta vaina es coseno de teta. ¿Listo? Ese teta no lo conocemos. Recuerden con nuestra predicción es que estamos tratando de encontrarlo. Entonces ese coseno de teta es HF, no sé qué. ¿Qué es lo que estoy buscando? HF. Entonces HF es el radio por coseno de teta. Entonces ya tenemos la U final, que sería mg por la altura final, que es R por el coseno de teta, el ángulo ese que estamos buscando. Menos la inicial. La altura inicial, ¿cuánto? ¿Cuánto? Como es 0,31. Como R, ¿cierto? El 0,31 más o menos, sí señor. Entonces sería, podemos ponerle como R. Entonces sería menos mg por R. Una diferencia pequeña. Y entonces de aquí podemos despejar teta, sí. Pero antes de seguir, ¿qué incógnitas tenemos? Tiene que la masa se nos va a ir por todo lado. Porque pues la podemos factorizar y está igualado a 0. Entonces se va la masa. Pero ¿qué incógnitas tenemos? Nuestra incógnita es teta, el ángulo, eso es lo que estamos tratando de predecir. Y también esta. La velocidad final no la tenemos. Entonces no nos sirve, o sea, hemos despejado coseno de teta, listo, pero pues no nos está dando mucho porque también tenemos otra incógnita. Y además, hemos usado en algún momento la condición física de que n valga 0. Esto que estamos haciendo acá sirve para todos los tetas, pero pues en ningún momento estamos relacionándolo con el desprendimiento. ¿Sí, Andrés? Pero fue una preguntita. Sí, ¿Cómo así adelante. que habías dicho? N igual a 0. O sea, en ningún momento, esto que hemos hecho hasta acá es completamente general para cualquier teta, pero ¿qué relación tiene esto que estamos escribiendo con que se desprenda? O sea, no hemos puesto la condición de desprendimiento y aquí no la podemos poner porque no está la normal, ¿sí o no? Ajá. Entonces, esto funciona para cualquier ángulo, está bien, esa predicción que tenemos ahí funciona para cualquier ángulo, pero no tiene relación con el desprendimiento. Nosotros estamos buscando a qué ángulo se desprende, se pierde contacto. Entonces tenemos que hacer un diagrama de fuerzas e igualar eso a, bueno, la condición que estamos buscando. Entonces vamos a hacer aquí un diagrama de fuerzas, ¿está bien? Vamos a poner otro color para que se vea. Vamos a hacerlo así. Entonces aquí tenemos una normal, tenemos acá nuestro, y estamos suponiendo que no hay fricción. Entonces ya está todo. Voy a hacer así, voy a hacer así. Entonces este es el teta, ¿cierto? Vertical con diagonal, sí, este es teta. Y es esto, entonces es este mismo. ¿Sí lo estoy haciendo bien? Opuestos, chin, chin. Sí, creo que sí. Entonces, ¿para qué hago esto? Voy a hacer sumatoria de fuerzas. ¿Y ustedes cómo harían la sumatoria de fuerzas acá? ¿Vertical y horizontal o hay algo más que haya que tener en cuenta? La verdad, no sé. Bien. Entonces, chicos, esto está girando y cuando las cosas giran, ¿qué fuerza tiene que existir o qué aceleración debe existir? Centrípeta. Centrípeta. Entonces tenemos que hacer sumatorias a nivel radial y pues si necesitamos también a nivel tangencial. ¿Está bien? Entonces, como vamos a hacerlas a nivel radial, esto tiene el truco, o sea, ahí se va a resolver el problema, porque miren lo que va a pasar. Hagamos la sumatoria
en dirección radial. Vamos a escoger positivo hacia el centro del círculo. Este va a ser nuestro positivo. Entonces tendríamos, la normal, ¿qué signo tendría? Si escogimos positivo hacia el centro del círculo y la normal va para el otro lado, ¿qué signo tendría? Negativo. Negativo. Entonces, menos n. Y ahora nos falta esta componente del peso, que como está con el ángulo sería positiva, pero va con coseno. Entonces sería menos mg por coseno de teta. ¿Y esto a qué lo igualo? ¿A 0? ¿A la centrípeta? A la centrípeta. Entonces sería m por b al cuadrado sobre r. Y miren, este b al cuadrado es este mismo que no conocemos. Entonces aquí se nos está resolviendo la vida. ¿Por qué? Porque ya lo podemos despejar. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a decir desprendimiento. Vamos a decir que en este ángulo se desprendió. ¿Qué pasa? ¿Qué significa desprendimiento? ¿Mm? En esa Pues que ya ecuación no hay contacto. ya no hay contacto, o sea, normal vale 0. Entonces la elimino y tendría que en el punto en el que se desprende, mg por coseno de teta va a ser igual a m por b al cuadrado sobre r. Si me va la m, se me va la m. Va a pasar esa r a multiplicar y miren lo que tengo. R por g por coseno de teta es igual a b al cuadrado. Esa es la misma b final, ¿sí? Que hemos estado escribiendo. Entonces ya la puedo reemplazar, ya no es incógnita. Entonces la vamos a reemplazar. Y si la reemplazo allá arriba, entonces, uy, qué chambona, pero bueno. ¿Qué pasó acá? No, pero ese rayón ahí en la mitad no. Tendríamos 0 igual a m medios y b final al cuadrado es r por g por coseno de teta, ¿cierto? Más g por r por coseno de teta. Esta masa no existe realmente. Ya las simplificamos. Menos g por r. Y miren que esto ya lo conocemos y ya podemos despejar coseno de teta. Entonces, 1/2 más 1, ¿cuánto nos da? 1/2. 3/2. ¿Cierto? Y entonces vamos a pasar ese g por r. Chao, chao. Entonces me queda 1 igual a 3/2 de coseno de teta. Y por lo tanto, coseno de teta es igual a 2/3 y lo logramos. ¿Cuál es la predicción entonces? ¿Teta vale cuánto? ¿Teta cuando se desprende? Coseno a la menos 1 de 2/3. ¿Y eso cuánto es? 48.2. Gracias. 48.2 grados. ¿Y qué? ¿Está cerca o no está cerca? A lo que estamos viendo. 48.2. 46, 47, 48. 48.2 es por acá. Y observen que se está desprendiendo más abajo. Pero está cerca. Entonces, si me hubiera dado 24, diría, no, eso está re mal. Pero me está dando muy cercano. ¿Pero por qué creen que entonces existe esta diferencia? ¿A qué se deberá esta diferencia? ¿A que puede que haya fricción? A que puede haber fricción, muy bien. Entonces, probablemente si hay un poquito de fricción, eso nos está cambiando todo. Entonces, vamos a ver cuál sería el papel de la fricción y vamos a calcular ese trabajo. Como ya tenemos aquí el ángulo medido experimentalmente, entonces podríamos calcular cuánto es este trabajo no conservativo. ¿Listo? Ya estamos asumiéndolo. Entonces, esto indica que hay un poquito de fricción. Entonces, vamos a ver ese trabajo no conservativo cómo sería. Entonces, voy a volver a escribir lo que teníamos nosotros de conservación de la energía y vamos a ver qué podemos reutilizar y qué tenemos que cambiar. Entonces, arriba, este trabajo no conservativo ya no puede ser 0. Entonces, tendríamos trabajo no conservativo, va a ser igual, y voy a escribir todo lo que tengo aquí adelante. mb final al cuadrado sobre 2, más mg por r por coseno de teta, menos g por r por m. Y vamos, pues definitivamente, de todas maneras, estamos en la parte del desprendimiento, se sigue cumpliendo esta condición, entonces vamos a reemplazar b final. Entonces daría m sobre 2, factor de r por g por coseno de teta, más mg r coseno de teta, menos mg por r. Vamos a factorizar, entonces tendríamos el trabajo no conservativo, va a ser igual. Vamos a factorizar mgr. Entonces,
Para empezarlo como a simplificar un poco. MGR sería factor de coseno de teta sobre 2, es esta primera parte, más coseno de teta menos 1. Entonces esto me daría M por G por R, factor de 3 medios de coseno de teta menos 1. ¿Listo? Miren que esto nos da la misma solución de antes si asumimos que el trabajo no conservativo es 0. Si esto lo igualamos a 0, pues entonces nos da que esta cosa vale 0, y entonces de ahí sale la misma solución de antes. Pero recuerden que no lo estamos igualando a 0. Entonces, podríamos calcular el trabajo no conservativo si nosotros tuviéramos la masa del bucket, ¿cierto? Entonces simplemente lo reemplazamos ahí, y el ángulo que pondríamos, ¿cuál sería? Pues el que nosotros estamos diciendo. Se está desprendiendo no en 48, ¿qué? .2, sino más o menos en 53, digamos. Teta de desprendimiento real es aproximadamente 53. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estamos diciendo. Entonces metemos ese ángulo aquí, será más o menos 53 grados, pero nos faltaría la masa de ese bucket. Entonces, pues ya, con eso tendríamos más o menos el efecto de ese trabajo. Y si no tenemos la masa de ese bucket, entonces podríamos simplemente dividir sobre MGR, me quedaría 3 medios de coseno de teta menos 1. ¿Listo? Entonces con esto estamos comparando cuánto trabajo hizo la fricción comparado con la energía potencial inicial. Entonces metamos el valor a ver cuánto nos da. Si fuera el ideal, esto nos daría 0, pero le vamos a meter el de 53 a ver cuánto nos da. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto les da eso? Profe, perdón, ¿qué tenemos que reemplazar? El ángulo de 53 grados, que es el que vimos en la realidad. Ok. Es decir, no nos dio 48.2, que sería el ideal, y eso nos daría 0, como el trabajo no conservativo sería 0, nos dio un poquito más grande, entonces queremos calcular con ese ángulo que vemos en la realidad, cuánto es el trabajo promedio que hizo la... Entonces, ¿cuánto les da este número? Reemplazando esto por 53 grados aproximadamente. ¿Puede dar negativo? Claro, porque es una fricción. Menos 0,09. 0,97, ¿cierto? Entonces, más o menos lo voy a Sí. aproximar a menos 0,01 joules. Bueno, esto no es joules porque está dividido por otra energía. Entonces nos está diciendo más o menos que el trabajo no conservativo comparado con la energía original que tenía el sistema, que era MGR, es de más o menos del 1%. Se perdió más o menos 1% en fricción, que de todas maneras es pequeño, ¿cierto? ¿O no? 1%. Profe, una pregunta. Señora. ¿No sería 0.1? Ah, sí, señora. Está bien, sería 0,1. Entonces ya estamos hablando, más o menos 10% de energía se perdió por la fricción, ya viendo en realidad cuánto fue el ángulo. Si el ángulo hubiera sido 48.2, pues estaremos diciendo que no se pierde nada. Esa es la predicción teórica sin fricción. Pero con fricción tenemos más o menos que se perdió un 10% de energía de lo que teníamos al inicio. Al inicio tenía pura energía potencial, MGR. Entonces, todo esto es lo que podemos medir. Podemos seguir midiendo más cosas. Uno podría decir que el trabajo de la no conservativa, esa es la integral de la fuerza de fricción en función de la longitud de arco, que eso sería la fuerza de fricción por R por d teta. Y si nos preguntan a nosotros más o menos cuánto es la fuerza promedio de fricción, entonces lo que nos dicen es, usted esta integral la puede escribir como la fuerza de fricción por la longitud de arco que se recorrió. Entonces nosotros podemos venir acá y medir. Entonces estarán diciendo, uy, pero si le saca cosas a esto. Medir esta longitud de arco, ¿cuánto mide? Esto se puede hacer. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se saca esta longitud de arco? Se saca simplemente como el radio por el ángulo subtendido, que en este caso sería el radio, que es más o menos 0,31 por el ángulo que nos dio fue 53. Pero ojo porque 53 toca convertirlo en radianes. Entonces sobre 180 por pi. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0,31 por 53 sobre 180 por pi. A mí me está dando 0,287. Sí, profe. Listo, esto me da en metros. Entonces la longitud es más o menos 0,287 metros. Entonces yo puedo venir acá. Miren que lo que hice fue convertir una integral como en la multiplicación de un rectángulo. Básicamente eso se llama teorema, creo que se llama teorema fundamental del cálculo. Ustedes deben saber más de eso que yo. Una integral siempre la puedo convertir como un promedio por una longitud o por un tamaño en el intervalo.
¿cómo decirlo? Digamos, si ustedes tienen una gráfica de una función que no es uniforme, digamos que una función que hace así, se me va a servir para cuando veamos colisiones. Entonces, el área bajo esta curva, digamos que está entre 0 y 1, bueno, entre 0 y 4. El área de esa curva, pues también corresponde a un rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo que tiene una altura más pequeña, en los mismos límites, y va a tener la misma área. Obviamente tiene una altura más pequeña, pero yo puedo hacer que las dos coincidan. Y a esto que está acá se le llama, pues, el promedio de mi función, mi intervalo. Eso es lo que estamos haciendo aquí abajo. ¿Ok? Esperen que me pase ya de colores. Entonces, esto sería F por, ¿cuánto fue que nos dio la longitud? 0.287. ¿Listo? Entonces, nosotros obtuvimos que WC ¿era qué? Sobre MGR era menos 0.1. Entonces, si yo divido todo esto por MGR, esto sobre MGR, que eso es una constante, esto sobre MGR, entonces esto quedaría dividido sobre MGR, esto quedaría dividido entre MGR, y esto implica que ya lo puedo igualar a menos 0.1, igual a F promedio sobre MG por R por 0.287. Entonces, la fuerza dividido entre mg, el peso, va a ser igual, la fuerza promedio de fricción dividido entre el peso va a ser igual a menos 0.1 por R sobre 0.287. ¿Pero R cuánto era? Como 0.31 es que estamos poniendo. Sí, profe. Listo, entonces finalmente, ¿cuánto es esto? 0.1 por 0.31 sobre Menos 0.200. 0.1 también. Muy cercano. Bueno, yo lo aproximaría como a 0.11 porque me da 0.108. ¿Está bien? Sí, señor. Menos 0.11. Entonces lo que estamos diciendo es que la fuerza de fricción promedio comparada con el peso, porque como no tenemos la masa nos toca comparativamente, es aproximadamente igual a menos 0.11, o sea, más o menos el, el menos 11%. O sea que la fuerza de fricción promedio que obtuvimos fue más o menos del 11% del peso. Y todo eso lo sacamos de conservación de la energía, análisis de nuestro libro, de nuestro problema, etcétera, etcétera. Y ya, ¿qué tal? Entonces, sí, ¿les queda más claro cómo podemos analizar todas estas cosas en la realidad utilizando la conservación de la energía? La verdad es muy confuso, pero Pues la primera vez porque es la primera vez que lo están viendo, ¿cierto? Pero ¿se puede o no? Hicimos algo nuevo, algo que ustedes hayan dicho, yo nunca había visto eso. O todo es igual, si tienen... pues todo lo hemos visto pues a lo largo del corte del semestre, pero el tema, lo más complicado es el análisis. A la hora de hacer el análisis es lo más complicado. Claro, y eso es lo que ustedes se supone que deben hacer. Entonces, esa parte del análisis, ¿cuál es? Aplicamos conservación de la energía, pero también aplicamos leyes de Newton, porque queríamos ver cuándo se desprendía. Entonces, la condición es que la normal vale cero, pero además, como la cosa está rotando, tiene fuerza centrípeta. Entonces, son los tres conceptos fundamentales: conservación de la energía, sumatoria de fuerzas, pero con la normal igual cero para que se desprenda, y tercero, pues que como está rotando, hay fuerza centrípeta. Con esos tres conceptos fue que resolvimos todo. Lo demás es seguir analizando y seguir analizando, que es lo que uno espera también que se haga en un informe y cosas así. Entonces miren también que como hay fricción, la predicción teórica no es exacta, pero la fricción es baja y podemos estimar qué tanto se compara esa fricción con las cosas. Pues esto queda grabado y ustedes tienen los videos para que ustedes también los usen. Profe, ¿puedes bajar un momentico, por favor? ¿Sí? Perdón, antes de seguir, la otra cosa que les quería decir es que uno también con esto, miren esta predicción que tenemos acá, también estamos diciendo cómo debería ser la velocidad o la rapidez al cuadrado en función del ángulo. Y eso quiere decir que si hacemos una gráfica de rapidez al cuadrado en función del ángulo, sacando los datos de tracker, eso empieza en un... A ver, esto está diciendo cuando el ángulo vale 0, está diciendo que esto vale 1.
pero es al revés. Sí, es porque no estamos teniendo en cuenta la otra comparación. Va como un coseno, ¿no? Entonces tiene que ir aumentando y luego se estabiliza como en un punto. Bueno, lo podemos mirar con Tracker. Ya bajé. Yo les voy a mandar este PDF, ¿sí? ¿Se los envío? Por favor. Sí, yo se los envío, tranquilos. Y bueno, entonces esto fue. Nos queda poquito tiempo ya para el quizzes, pero pues quería mostrarles, esto nunca lo he hecho, esta es la primera vez que lo hago, quería mostrarles casos reales de experimentos donde uno puede aplicar, comparar, predecir, etcétera. Mientras que yo abro el quiz y si ustedes descansen, tienen más o menos 2 minutos. Si quieren parar o no. Sí.